Hola, mis amigos. Hoy quiero presentarles una nueva historia. Disfruten viéndola. Tenía 7 años la primera vez que me di cuenta de que mis padres no eran como los demás. Mientras que otros niños se iban a dormir con cuentos y besitos suaves, yo me acostaba con música a todo volumen que temblaba las paredes. El tipo de música que hacía vibrar mis costillas y latir mi cráneo. Mantente despierto, Eric, ordenaba mi padre, Lincoln, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Si tienes sueño, busca la forma de mantenerte despierto. La vida no te regala nada. Yo lo intentaba, de verdad lo intentaba, pero mi cuerpecito no estaba hecho para funcionar sin descansar. Mi cabeza empezaba a caer, mis párpados eran demasiado pesados para luchar contra el sueño. Y entonces llegaba el castigo, un chapoteo de agua fría, una bofetada que me picaba la pantorrilla. La música se subía aún más de volumen, me despertaba entre escalofríos. Mi cuerpo temblaba de agotamiento y mi visión se llenaba de manchas negras. Cuando tenía 10 años, me introdujeron otra lección, el hambre. Si no encuentras la manera de comer, no te lo mereces, decía mi madre, Amara, con frialdad, mientras cerraba el refrigerador justo cuando yo trataba de agarrar algo de comer. Al principio, pensé que eventualmente cederían, que era una prueba, que a la hora de cenar me dejarían comer. Pero no lo hicieron. El primer día, mi estómago rugía tan fuerte que dolía. El segundo día, descubrí que las galletas duras y pasadas del basurero del vecino podían ser comestibles. El tercer día, me enteré de que una panadería tiraba el pan no vendido por la noche. Esa lección se quedó conmigo. La supervivencia no se trata de orgullo, se trata de saber dónde buscar. A los 14, había aprendido muy bien mis lecciones, pero nada me pudo preparar para lo que vino después. Era ya entrada la tarde cuando la camioneta de mi padre se metió en el camino de tierra de un motel en la carretera, uno de esos lugares maltrechos, con letreros de neón parpadeantes y alfombras manchadas de cigarrillos. Aquí nos separamos, Eric, dijo Lincoln, sacando las llaves del encendido. Mi madre se quedaba en silencio, mirando por la ventana como si esto no estuviera pasando. Yo me reí incómodo. Buen chiste. Mi padre giró en su asiento, con el rostro inexpresivo. No es un chiste. El pánico me asfixiaba la garganta. ¿Me van a dejar aquí? Ya te hemos dado lo suficiente, dijo Amara. Es hora de que te des cuenta por ti mismo. Los miré, a esas personas que se suponía que me debían proteger, amarme. Intenté ver en sus ojos una pizca de remordimiento, algo que indicara que esto era solo una lección cruel y no una decisión definitiva. Pero solo vi indiferencia. Lincoln lanzó un billete arrugado de $20 sobre mi regazo. Con esto te alcanza para pasar la noche, dijo, abriendo la puerta. Me puse a tropezar, el corazón acelerado. Espérenme, ¿a dónde se supone que debo ir? ¿Qué hago? Descúbrelo tú mismo, dijo mi madre, finalmente dirigiéndose a mí. Esa es la idea. Intenté agarrar el pomo de la puerta, pero Lincoln me sujetó la muñeca con un agarre de hierro. No hay vuelta atrás, advirtió, se acabó. Y entonces, se fueron. Me quedé allí, viendo cómo las luces traseras desaparecían en el horizonte, mi respiración entrecortada y desesperada. Estaba solo, y esta vez, nadie venía a rescatarme. El estacionamiento del motel olía a gasolina y asfalto mojado. Me quedé paralizado, sintiendo el billete de $20 arrugado clavarse en la palma de mi mano. Mis padres se habían ido de verdad, me habían abandonado, como a un perro callejero, al costado del camino. El letrero de neón del motel parpadeaba sobre mí, zumbando como una avispa enojada. Entré, con mis tenis pegándose al linóleo sucio. El hombre detrás del mostrador apenas levantó la vista de su periódico. Habitaciones. $20 la noche, murmuró. Vacilé, apretando el billete entre mis dedos. Si lo gastaba ahora, ¿qué haría mañana? ¿Tienes teléfono? Mi voz se quebró. El hombre señaló bruscamente con el pulgar hacia la cabina telefónica en un rincón. Mis manos temblaban mientras marcaba el único número que se me ocurría, el de mi tía Kimberly. No la había visto en años, desde que ella y mi madre se pelearon, pero recordaba que una vez me abrazó fuerte y me susurró, si alguna vez me necesitas, llama. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz adormilada contestara. ¿Hola? Tía Kimberly, jadeé, con la garganta apretada. Soy Eric. Hubo un silencio, luego una respiración aguda. Eric, ¿qué pasó? Se fueron, susurré, con la voz temblorosa. Mamá y papá me dejaron en un motel en la carretera 16. Desde el otro lado de la línea explotaron una serie de maldiciones. Quédate ahí, ya voy. La línea se cortó,
Me hundí en la silla de plástico junto al teléfono. Mi cuerpo temblaba por el agotamiento y el hambre. Pasaron minutos que parecieron eternos hasta que oí el chirrido de los neumáticos afuera. La puerta del motel se abrió de golpe y ahí estaba ella, la tía Kimberly, con el cabello recogido en una coleta despeinada. Sus ojos ardían de furia. Se lanzó hacia mí, sujetándome la cara entre sus manos. ¿Estás herido? Negué con la cabeza, sin poder evitar que las lágrimas se derramaran. Me abrazó fuertemente, murmurando, esos monstruos. Agarró mi mochila, tan solo un morral escolar con algunas prendas, y la seguí hacia el carro. Mientras conducíamos, soltaba frases entre dientes. Siempre supe que eran crueles, pero esto es un nuevo nivel de maldad. Me lanzó una mirada seria. No vuelvas jamás a ese lugar, ¿me oyes? Asentí, con la garganta tan apretada que no podía hablar. Por primera vez en mi vida, alguien estaba de mi lado. Por la mañana, la tía Kimberly ya había iniciado el trámite de emancipación. Mis padres me habían reportado como desaparecido, pero ella estaba lista para enfrentarlos. Que intenten sacarte de nuevo, murmuró mientras salíamos del juzgado, sobre mi cadáver. Con su ayuda, terminé la escuela, fui a la universidad y construí una vida lejos de las personas que me dejaron a merced del destino. Me convertí en alguien que ellos jamás imaginaron, alguien exitoso. Y nunca miré atrás. Hasta que, 25 años después, tocaron a mi puerta. Apenas los reconocí cuando llegaron a mi oficina. Lincoln y Amara se pararon en el vestíbulo, con rostros rígidos y sonrisas forzadas. La edad había suavizado aquella presencia imponente, el cabello de mi padre se había encanecido y mi madre, que solía mantener una postura altiva, mostraba una leve joroba. Pero sus ojos aún conservaban ese frío cálculo. Eric, dijo mi madre con voz melosa, ha pasado demasiado tiempo. Yo me apoyé en mi escritorio, cruzando los brazos. No ha pasado lo suficiente. Una chispa de molestia cruzó el rostro de mi padre, pero rápidamente lo ocultó. Estamos aquí porque necesitamos tu ayuda, dijo. No dije nada, los dejé retorcerse. Hemos tenido problemas financieros, continuó mi madre, presionando una mano contra su pecho como si el peso de sus desgracias fuera insostenible. El banco se está llevando nuestra casa, podríamos perderlo todo. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Todo? ¿Te refieres a la casa en la que me criaste, la misma que me abandonaste? Eric, cortó mi padre bruscamente, no estarías donde estás hoy sin nosotros, te enseñamos a ser fuerte. Ese éxito tuyo, se lo debes a nosotros. Me levanté de mi escritorio y me acerqué, bajando la voz. Dejaste a tu hijo en un motel al costado de la carretera y nunca miraste atrás. No me criaste, me descartaste. Y ahora, después de 25 años, ¿creen que pueden entrar aquí y exigir algo a cambio? El semblante de mi madre se oscureció. Somos tus padres. No, respondí, con voz helada, ustedes son unos desconocidos. La máscara de mi padre se resquebrajó por fin. Malditos egoístas. Saqué mi teléfono. Digan una palabra más y llamo a seguridad para que los escolte fuera. Mi madre soltó un temblor mientras cambiaba de táctica. Por favor, Eric, no tenemos otro lugar a donde ir. Los miré largamente. Luego, con lenta precisión, alcé la libreta de cheques. Ellos observaron ávidamente mientras arrancaba un talón del talonario, y luego lo rompía en dos. Esto es lo que les corresponde. Dejé que los pedazos rasgados cayeran al suelo. Sus jadeos llenaron el silencio cuando presioné el intercomunicador. Seguridad, escolten a estas personas fuera. Lo último que vi, antes de que se cerraran las puertas, fueron sus rostros atónitos y llenos de furia. Habían venido por dinero, en cambio, se fueron con las manos vacías. Y pronto, me aseguraría de que perdieran aún más. Me senté en mi oficina, desplazándome por los documentos legales en la pantalla. La compra se había finalizado. La antigua casa de mis padres era ahora mía. La compré en el momento en que el banco la puso en subasta. La misma casa donde pasé noches sin dormir. Soporté el hambre y aprendí que el amor era solo otra palabra para el control. Ahora era mía, y no tenía intención de rescatarla. No se trataba de dinero. Se trataba de justicia. Esas mismas paredes que habían resonado con sus lecciones frías pronto se derrumbarían ante los ojos del mundo. Había preparado todo meticulosamente, compilé cada documento, cada conversación grabada y cada testimonio que detallaba el tormento por el que me hicieron pasar. Escribí cada insulto, cada palabra cruel que pronunciaron cuando se encontraron conmigo en mi oficina. Luego lo envié todo, en un solo correo, a cada familiar que alguna vez descartó mi sufrimiento.
El asunto era simple, la verdad sobre Lincoln y Amara. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se inundó, respuestas de asombro, condenas, repudio. Nadie se puso de su lado. El golpe final llegó cuando un famoso blogger de celebridades se hizo eco de la historia. Pronto, los titulares se extendieron como pólvora. CEO tecnológico autodidacta destruye el legado de sus padres abusivos. Los medios se agolparon, ansiosos por capturar el escándalo. ¿Y la demolición? Esa sería pública. La puerta de mi oficina se abrió de par en par, Lincoln y Amara irrumpieron nuevamente, sus rostros deformados por la ira. «¿Planeaste esto?», gruñó mi padre. «Nos tendiste una trampa». Los enfrenté con una calma helada. «No, ustedes lo hicieron, el día en que me dejaron en ese motel. Ustedes escribieron el final de su propia historia». La voz de mi madre temblaba. «Nos equivocamos, Eric, pero esto, destruir nuestra casa ante todo el mundo». Giré mi monitor para que me vieran. La transmisión en vivo desde el sitio de demolición mostraba a una multitud reunida, periodistas, bloggers, parientes lejanos que alguna vez hicieron la vista gorda. La cámara se acercó a la bola de demolición, lista para su primer y devastador golpe. El pánico fue instantáneo. «Deténlo», gritó mi madre. «Tienes que detenerlo». «No, no lo haré», respondí, con mi voz firme, inquebrantable. «Ustedes tuvieron su oportunidad de enmendarse, en cambio, vinieron pidiendo más». Presioné una tecla en el teclado. Afuera, la maquinaria rugió al activarse. Lincoln se apartó de la pantalla, su respiración agitada. «No tienes corazón», susurró. «No», dije, «solo aprendí de los mejores». Un estruendoso choque resonó a través de los altavoces cuando la bola de demolición impactó la casa. La casa se derrumbó en una nube de polvo y recuerdos rotos. Las cámaras lo captaron todo. El mundo había visto la verdad. Y yo me alejé, dejándolos a enfrentar lo que ellos mismos habían construido. Nada. Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Déjenme su comentario. ¿Les gustaría escuchar más historias? No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos mañana.